This is a lawfare, the use of justice to persecute individuals in the name of a political program. Un pensamiento militar. El uso de la ley para destruir una persona. Un debilitamiento de las democracias y sobre todo del Estado de Derecho. And the violence inherent in the law for political ends. Judicializar la política. El Poder Judicial está cuestionado. Jueces y fiscales que se han convertido en los nuevos actores políticos de la democracia sin representar políticamente a nadie. La supresión del opositor por cualquier medio. Por el hecho de haber realizado cambios trascendentales para su pueblo y haber afectado los intereses de las oligarquías. La pérdida del Estado de Derecho. Lawfare. Cuidado. Los gobiernos tienden a alinearse con los poderes económicos transnacionales y en definitiva terminan avasallando las instituciones y el Estado de Derecho. Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo. La justicia o el poder judicial pasa a ser una fuerza de tareas del gobierno. Eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Lula inocente, Lula libre. Lula hoy es una idea para recuperar el ejercicio de nuestras democracias. Son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Para poder aplicar el lawfare tienen que tener un control sobre la mayoría de los medios de comunicación. Los 11 principios de Goebbels. Las estructuras de dominación tradicionales por una vía distinta, que es la guerra convencional. Hoy la bomba atómica es la manipulación, es la persecución política. Cuidado. Con presos políticos y sin garantías mínimas. Esto es muy peligroso. Nuevo signo perverso de estos tiempos. Iugoslávia, anos 1940. O cardeal Aloysius Stepinac saiu em defesa das minorias e protestou oficialmente contra as leis racistas e as perseguições raciais e religiosas. Foi levado a julgamento e foi condenado. A defesa dele teve 6 dias entre a acusação e o julgamento para preparar o caso. O tribunal restringiu suas testemunhas e excluiu documentos que provavam sua inocência. África do Sul, anos 1960. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Nelson Mandela, líder do movimento contra o apartheid, regime que segregava os negros no país, foi eleito inimigo pelo governo branco. Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua por defender os direitos políticos e civis da população negra. Ele passou 27 anos na prisão. Após uma intensa pressão internacional, ele foi libertado em 1990. Brasil, anos 2000. E é com essa força que nós vamos virar o jogo e vamos trazer a democracia de volta para esse país e vamos fazer com que o povo pobre desse país, a classe média e os pequenos empresários voltem a acreditar nesse país. Ao me eleger presidente da República, o Brasil deixou claro que havia decidido trilhar um novo caminho. Um caminho em que a distribuição de renda é fator decisivo de um novo tipo de desenvolvimento, mais inclusivo, mais humano, mais sustentado e duradouro. O ex-presidente Lula é vítima de um ato ilegal coletivo para desacreditá-lo e afastá-lo da vida pública.
para impedir que Lula seja eleito sem que ele tenha cometido qualquer crime. Essa é a luta travada por alguns juízes, procuradores da República e grande parte da mídia no país. Essas três histórias têm um ponto em comum: o lawfare. O termo lawfare foi criado em 2001 pelo Major-General da Marinha Americana Charles Dunlap e desde então tem sido estudado em importantes universidades como Harvard, por exemplo. O lawfare é uma arma poderosa para combater inimigos políticos que combina ações aparentemente legítimas e ampla cobertura da imprensa. A ideia é constranger o inimigo até que ele se torne extremamente vulnerável a infundadas acusações. Uma vez enfraquecidos, eles perdem todo o apoio popular e qualquer poder de reação. Com o objetivo de arruinar alguém, o lawfare usa as seguintes estratégias: o abuso das leis vigentes para deslegitimar e prejudicar a imagem pública do adversário, o uso do processo legal para cercear sua liberdade, intimidá-lo, silenciá-lo, influenciar negativamente a opinião pública para antecipar a sentença condenatória e cercear o amplo direito a uma defesa imparcial, pressionar agentes públicos e promover retaliações contra políticos para obstruir os mecanismos legais de defesa, manipulação estratégica de uma causa falsa, tentativa de intimidar advogados de defesa. Uma guerra com um ataque pensado minuciosamente em 3 dimensões. A primeira dimensão é geográfica. Aqueles que estão atacando escolhem o campo de batalha mais vantajoso. O embate se dá na vara ou no tribunal que melhor atender ao objetivo de acabar com seu opositor. A segunda dimensão é a escolha de uma lei especificamente moldada para aquela guerra. A terceira dimensão consiste em externalidades. Um papel desempenhado principalmente pela mídia que cria uma sensação de presunção de culpa. Para o antropólogo John Comaroff, professor da Universidade de Harvard e um dos maiores especialistas em lawfare, o ex-presidente Lula é o maior exemplo brasileiro de alguém que é vítima de abuso da lei para fins políticos. Para ele, a justiça do Brasil está manipulando as leis e criando uma presunção de culpa contra o ex-presidente Lula. The violence of the law has replaced the violence of the gun because you destroy people, you deface them, you erase them, you take away their assets, you take away their dignity, you take away their lifestyle. Os ataques e violações constantes do direito de defesa têm que ser combatidos. E esse foi o propósito para o qual o Instituto Lawfare foi criado. Entre seus objetivos está o de resguardar os direitos de cidadãos que são vítimas de lawfare, identificando e detectando os agentes e vítimas e promovendo medidas efetivas para protegê-los. Our law firm had been working on the case of Lula in Brazil. It started with different false media reports, which developed into criminal lawsuits, all based in this false media coverage of untrue events. The attack was asymmetrical, and knowing the facts and documents of the case, it was clear to us that our client was absolutely innocent. Every day news came out reporting a suspicion or false news that Lula was or would be involved in an accusation or plea bargain agreement. The prosecutors and the judge of the car wash operation were constantly appearing in the media as heroes, as opponents of Lula's political group. Back then, we started feeling what one would call the symptoms of this phenomenon. That's when we decided it was no coincidence, but a planned political action to delegitimize and demonize a chosen political enemy. O objetivo do Instituto Lawfare é garantir que nenhum cidadão sofra a violência da lei arbitrariamente. O Lawfare Institute atende a 2 finalidades fundamentais. De um lado, o desenvolvimento de pesquisas aprofundadas com caráter multidisciplinar sobre esse tema. E de outro lado, o diagnóstico e denúncia de casos de lawfare ao redor do mundo. Com isso, pretendemos reafirmar o império da legalidade, reafirmar o Estado de Direito e a ideia de que o direito deve conter o poder e não estar a serviço do poder. O lawfare é um problema mundial. Nós tivemos a oportunidade de estudar, de debater e atuar em casos envolvendo o lawfare. Aqui no Brasil, o caso do ex-presidente Lula é um dos maiores casos de lawfare hoje no mundo. Nós pretendemos pegar esta experiência e levar até o Lawfare Institute para que ela possa ser debatida
e também possa servir de experiência para solucionar outros casos no mundo. Nesta guerra, como em todas as outras, a primeira vítima é a verdade. A justiça e a lei não podem ser utilizadas para perseguição política. Quando isso acontece com uma pessoa, toda uma nação está ameaçada. The Lawfare Institute is being created today to try and diminish the unfairness and illegality of such tactics of lawfare, as well as to denounce them to the world so we may reach fairer and more just nations compliant with basic human rights. Comunicar con todos los acentos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Comunicar con todos los acentos. Hoy nos encontramos en la ciudad de Milán para charlar un ratito con Amaury Chamorro, que se encuentra aquí para mantener una conferencia sobre lawfare mañana 4 de octubre. Bienvenido a Milán y gracias por atender a Comunicar con todos los acentos. Gracias a ti, gracias a todas y a todos que nos ven ahorita. Es un honor poder estar aquí compartiendo este espacio. Mañana la conferencia tratará sobre el tema lawfare, que probablemente muchos lo conozcan, y quien no podrá asistir a la conferencia, empecemos por aquí. Explícanos un poco de qué se trata, brevemente. Bueno, hace algunos años en América Latina se inicia un proceso de politización del sistema judicial en contra de los movimientos y líderes progresistas en el continente. Eso es resultado de una estrategia por parte también de los Estados Unidos y de Europa, en conjunto con las élites criollas latinoamericanas, que dejaron de vencer las elecciones para las presidencias de la República desde hace casi 2 décadas. En condiciones iguales de competencia entre la derecha y la izquierda, ya desde finales de los años 90, comienzo de los años 2000, la izquierda latinoamericana gana casi todo el continente, se mantiene a lo largo de más de 10 años como presidentas en los países latinoamericanos. Entonces la derecha, después de algunos golpes de Estado como el de Honduras contra el presidente Zelaya, el de Dilma Rousseff, en Brasil el de Lugo, en Uruguay la tentativa de asesinato del presidente Chávez 2002 y el del presidente Correa en 2010, decide cambiar su estrategia para volver al poder, para volver a implementar una agenda neoliberal. Entonces ellos deciden iniciar un proceso de cooptación del único poder que no es electo por el pueblo, que es el poder judicial. Ese poder judicial, que en gran mayoría sus miembros son parte de esa casta, de esa élite blanca, clase alta, que estudia en los mejores colegios, en las mejores universidades y que piensa muy de acorde con esas matrices conservadoras de la política de nuestro continente, y en conjunto con los medios de comunicación se crea una especie como si fuera un partido político que sustituye la participación electoral, la disputa electoral, a partir de acciones de persecución judicial en contra de los líderes y los movimientos, desequilibrando las elecciones o impidiendo la continuidad de gobiernos progresistas que fueron legítimamente electos en nuestro continente. O sea, son una mafia, los medios de comunicación son una mafia. Entonces, la defensa de ellos, de que es importante la libertad de expresión, los blinda de alguna manera a no crear un poder que los fiscalice. Claro. Y en eso en Ecuador se hizo. Se creó la ley de comunicación, la superintendencia de comunicación, el consejo de comunicación, que permitían crear políticas públicas en defensa de la ciudadanía en relación al poder que existe en los medios, que habita en los medios privados de comunicación. Y el otro es el poder judicial, que tiene la capacidad en este momento de dirimir sobre temas políticos.
¿Por qué? Porque no existe ¿quién fiscaliza a un juez? Claro. ¿Quién demanda a un juez? ¿O quién vota a un juez o a un fiscal por haber mentido, por haber filtrado información? Porque no puede existir en el mundo un poder judicial absolutamente independiente, no puede existir un medio de comunicación absolutamente independiente, es una utopía pueril, parece ya, y esta es muy deprimente, muy triste, o sea, parece que no hay una vía de fuga para todo esto, porque, por lo que me está diciendo, todos están... O sea... ¿Qué hacemos? O sea, y ahí, bueno, vamos a filosofar un poco más, ¿no? Imaginar que Colin Powell, el ex secretario de Estado norteamericano, fue a la ONU a presentar un vidrio con atrás para hacer un show mediático para conseguir el apoyo del mundo para invadir Irak, porque Saddam Hussein era un loco que tenía armas químicas y destrucción masiva. Los tipos invaden Irak, matan, o sea, aquí, Italia, los italianos, los franceses, los ingleses, los españoles, y más un montón de gobiernos delincuentes de toda Europa, junto con este gobierno delincuente de los Estados Unidos, asesinos, matan más de 1 millón de iraquíes, no encuentran ninguna arma química y no pasa nada. ¿Qué es eso? Los 3 últimos presidentes norteamericanos han matado 15 millones de musulmanes. Son un exterminio. Es casi 3 veces lo que han matado los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y nadie dice nada. Y estos delincuentes no pueden ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. Y los medios de comunicación pasan impunes. CNN 24 horas al día durante meses justificaba la invasión de Irak, sabiendo que no había pruebas. Ellos estaban allá en Irak. ¿Cómo puede ser que esta gente no sea punida, no sea responsable? Por Dios, son más de 1 millón de personas asesinadas. Estoy hablando de solo los civiles inocentes, en sus casas. Les bombardeaban las escuelas con niños. Y ahí acusan a Julian Assange. Entonces, si no existe un sistema en el mundo ahorita de que nos permita, que nos defienda de eso, entonces debemos repensar la democracia, porque en nuestro continente, una cosa en los Estados Unidos, que es el gran pacto de todos los poderes, o sea, entre el presidente demócrata, republicano, continúan invadiendo países, tomándose los recursos naturales, desestabilizando países que puedan supuestamente ser amenazas, continúan persiguiendo a Cuba, a Irán, a China, a Rusia. Eso no va a cambiar, eso es porque es un gran pacto. Pero nosotros los países periféricos, que somos vulnerables a eso, sufrimos las consecuencias de una manera muy grave. Entonces también debemos como región, como nacionalidades, repensar cómo enfrentar, si nuestro marco legal de funcionamiento de nuestras democracias es lo suficiente para poder sobrevivir como un Estado-nación, hasta como república. Porque la República Francesa, ¿no? Los 3 poderes, ¿qué 3 poderes? ¿A dónde? No las hay. Bueno, ya vamos a terminar así, porque yo me cortaré las venas ahora cuando termine. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, gracias. Qué gran espacio, qué gran entrevista. Muchas gracias. Si quedó algo en el tintero, diga. No, todo es un honor estar aquí y es muy bueno poder debatir con este nivel de profundidad y gracias. Gracias a usted. Y a vosotros también, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por estar ahí.